Los clientes son humanos, no son signos de pesos. Hace mucho sentido con generar vendedores que sean conscientes de todo el proceso. ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos nuestros clientes, no? Hace muchos años que me grabé y noté en mí un tono sumamente arrogante en el cual yo decía, híjole, si yo me estuviera escuchando me pegaba una bofetada, ¿no? Cuando quieres convertirte en una mejor versión, tienes que de alguna manera destruir la versión que hoy en día eres. Me pareció muy interesante el tema de la autoconfianza y cómo eso puede ser un antes y un después para quien se dedique a las ventas y a cualquier otro proyecto profesional que tenga. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Qué tal, familia? Bienvenidos y bienvenidas a Ventas Conscientes. El día de hoy me encuentro muy contento porque me acompaña Jerónimo Ledesma. Jerónimo es escritor, comunicador, experto en asesorar a otros seres humanos a mejorar sus habilidades de comunicación y también acaba de iniciar un nuevo proyecto que se llama Pensar Raro. Y la verdad me siento muy contento, Jerónimo, de que nos acompañas el día de hoy en Ventas Conscientes. ¿Cómo estás? Muy bien, mi estimado Bruno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí un placer estar por acá y te felicito por este podcast. Ya estuve viendo ahí algunos de los episodios que estuviste publicando y muy interesante, la verdad, tu aproximación a las ventas. Muchísimas gracias, Jerónimo. Pues antes de iniciar con la parte profesional, que estoy seguro que a todos nos va a dejar un gran aprendizaje, me gustaría primero que nos platiques quién es Jerónimo el ser humano. Bueno, Jerónimo el ser humano es un niño muy inquieto, como todos los niños, ¿no? Nada más que a mí la inquietud pues nunca se me fue del todo. Siempre tuve mucha curiosidad, siempre tuve muchas preguntas en mi cabeza y atormentaba a mis papás con preguntas durante toda la vida y tuve la fortuna de tener padres que fomentaban esa curiosidad, que hacían todo el esfuerzo por respondérmelas y si no las hallaban, me extendían libros, ¿no? Yo crecí rodeado de libros y de ideas y de dos papás que también hablaban mucho y discutían y debatían y filosofaban, ¿no? En el día a día. Y yo crecí en ese tipo de familia. Además, siendo mis papás pues un matrimonio mayor, ¿no? Tenían conmigo una relación como muy... pues no me trataban tanto como un niño, ¿no? De acuerdo. Me daban mucho mi lugar como un ser pensante. Y eso, pues me generó, te digo, mucha curiosidad que a lo largo de mi vida fue un hilo conductor porque toda mi vida, y eso es algo que reflexioné hace poco, desde que empecé a trabajar, pues empecé a vivir de mis ideas, básicamente. O sea, en todos los lugares en donde yo tuve la oportunidad de colaborar, nunca me quedé con lo que se supone que eran mis funciones, sino siempre intentaba yo aprender más y preguntar, y eso me llevaba a innovar, me llevaba a proponer soluciones, a hacer las cosas diferentes. Y también tuve la fortuna de tener jefes y mentores que capitalizaron eso, que me impulsaron a seguirlo haciendo, que me abrieron espacios y oportunidades para que yo desarrollara esa inventiva. Y creo que básicamente así me describiría como persona, como un ser muy curioso, amante del pensamiento, y pues de ahí parte este nuevo proyecto que bien mencionaste que se llama Pensar Raro. Pues aprovechando la coyuntura de lo que nos estás platicando, ¿qué significa, Jerónimo, Pensar Raro? Te soy muy honesto, cuando lo vi por primera vez me llamó muchísimo la atención el nombre y me di la tarea de revisar qué es lo que estabas haciendo y se me hizo muy interesante cómo estás apoyando a otros seres humanos a generar un pensamiento crítico, a ser más analíticos en sus procesos. ¿Cómo nos describirías este programa que estás iniciando? Mira, Pensar Raro es un libro que lo que hace es describir un sistema de pensamiento que yo propongo para pensar de manera más ordenada, eficiente, que a la vez nos lleva a potenciar nuestra creatividad y talento. Básicamente eso es Pensar Raro. Ahora, raro como tal es un nombre un poco marquetero, la verdad. Yo no le iba a poner sistema de pensamiento ordenado y eficiente, ¿no? Al final le puse Pensar Raro y tiene una explicación, tiene una razón de ser ese nombre, pero eso lo dejo para que cuando lo lean lo descubran. Venga, ya nos dejaste entonces con la incógnita. Sí, pero fíjate que en muchos sentidos, y lo llevo ahora hacia las ventas, he platicado con muchos vendedores con los que tengo la oportunidad de trabajar
y me dicen que de alguna manera les hacen ver como que son bichos raros, ¿no? Y yo les digo que no es ninguna mentira, porque en las ventas necesitas tener características muy especiales para ser exitoso, ¿sí? Y me gustaría que lleváramos ese pensamiento que tú me dices, ese pensar raro, a cómo una persona que está en el mundo de las ventas puede ayudarse de ese pensamiento para mejorar, Jerónimo, porque creo yo que en la parte de la comunicación hacia afuera, pero también la comunicación hacia adentro, y lo platicabas en la conferencia que pude presenciar el día de ayer que tuviste con nosotros, me pareció muy interesante el tema de la autoconfianza, ¿sí? Y cómo eso puede ser un antes y un después para quien se dedique a las ventas y a cualquier otro proyecto profesional que tenga. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte, ¿dónde encuentras esa rareza? O sea, ¿dónde Bien. radica esa rareza? Perdón que te No, pregunte, está parece que yo te estoy entrevistando a Está ti, perfecto. pero me intrigó un poquito y a lo Sí, mejor nos sirve para abordar un claro. poco Mira, primero que se ha tenido que luchar mucho en Latinoamérica por romper paradigmas de lo que significa vender, ¿sí? En muchos sentidos, el vender no necesariamente significa éxito. Y yo te diría que por el contrario, el que se dedica a las ventas es una persona muy exitosa y tiene que trabajar muchos ámbitos de su vida para poder llegar ahí. Pero desde esa percepción en la que se encuentran algunas personas, desde ahí es que se genera una sensación de que hay rareza en la actividad, ¿sí? No es, digamos, algo tan común como podría ser el hecho de que te enseñen a tener alguna actividad profesional como podría ser la arquitectura, la abogacía, la comunicación, cualquier otra, ¿no? No hay como tal una carrera en ventas, ¿sí? Eso es una verdad. Es algo que yo creo que debería de haber, ¿sí? En las universidades ya debería de haber es carreras más en como un ventas. oficio, ¿verdad? Exactamente, más como un oficio. Entonces, desde esa sensación que a veces tienen las personas en sus pensamientos, es que a veces se sienten en esos espacios Ok, sí. utilizando la palabra rareza, no en el sentido que tú la usas, sino más bien de esa emocionalidad que le puede causar a alguien. Ah, excelente. Ok, sí, me sirve, me sirve. A ver, desde un punto de vista de pensamiento, la autoconfianza, yo la propongo como una necesidad, no tanto como algo que se pueda generar espontáneamente, sino como algo que tenemos que entender que es necesario para la búsqueda de soluciones, para el impulso a la creatividad. Porque si uno tiene miedo de buscar soluciones, jamás en la vida va a ser creativo. Y de hecho es algo que le pasa a muchas personas, porque todos tenemos la semilla de la creatividad en nosotros. Todos tenemos esa capacidad de relacionar ideas, porque la creatividad no es otra cosa que relacionar ideas. Lo que pasa es que muchas veces las limitamos por ciertos contextos que se pueden presentar en nuestra vida, ¿no? Que pueden ser a lo mejor unos padres autoritarios o puede ser el estilo de vida que desde muy joven tengo que trabajar y tengo que practicar un oficio y eso no me permite echar a volar la imaginación, ¿no? Las condiciones materiales de una persona pues, pueden limitar la creatividad, pero también puede ser un evento puntual en tu vida en el cual te sentiste rechazado o frustrado por algo y no lo pudiste no te pudiste sobreponer a ese evento, que hace que se limite tu confianza. Y yo en el libro yo no te digo cómo tener confianza, porque la confianza radica en muchas cosas. Radica en la preparación, radica en ese tipo de creencias que podemos tener y que se configuraron en algún momento en nuestra vida. Radica en la experiencia de exponerse a hacer cosas diferentes. Si radica en los resultados pasados. Entonces, uno la confianza la tiene que ir construyendo. Y para construirla tiene que tener la convicción de que es necesaria para hacer cosas, es necesaria para realizarse. Entonces, yo lo que le propondría a un vendedor es partir de lo básico, que es domina lo que estás vendiendo, convéncete de que lo que estás vendiendo es valioso y si no te convence, busca otra cosa para vender. Mejora tus habilidades de comunicación, porque sin comunicar no vendes. Aprende a hablar mejor. Ten un mínimo de cultura general para conectar con el potencial cliente.
Relaciónate con sus intereses, o a lo mejor busca un mercado que sea afín a quien eres tú, para no tener que hacer un esfuerzo mayúsculo para conectar con los potenciales clientes. Entonces tienes que partir de esas bases para ir construyendo esa autoconfianza. Y la autoconfianza también se construye con objetivos claros, con planes de acción detallados que nos lleven sistemáticamente a tener resultados, porque los resultados nos van a dar confianza. Uno puede tener un resultado, por ejemplo, de manera por suerte, ¿no? Sin tener la preparación previa. Eso no te va a dar confianza, porque tú no sabes cómo obtuviste ese resultado. Pero si tienes la preparación y tienes tu primer resultado, para la segunda vez que ejecutes ese plan de acción, te vas a sentir más confiado. Y si hay un resultado después, vas a aumentar tu confianza. Entonces todos tenemos que entender que la confianza es necesaria, pero hay que construirla. Hay que construirla preparándonos, hay que construirla exponiéndonos al mundo, aprendiendo a lidiar con el fracaso también y aprendiendo del fracaso, de qué pudimos haber hecho mejor. Eso nos va a ayudar a desarrollar la confianza. Y la confianza, pues, entenderla como algo vital. Y pues eso sería... Me hace muchísimo sentido esta última parte con la que cierras esta idea de lo vital que es construir la confianza, pero desde la claridad de los procesos que estás llevando a la práctica y de cómo esos procesos, teniéndolos claros, entonces puedes repetir algo que ya obtuviste un resultado y por lo tanto eso también empieza a generar una confianza en el futuro. Ahora, a esas personas a las que tú estás asesorando, Jerónimo, digamos, en términos de lo que tú estás encontrando como sus principales retos para comunicar, ¿qué le podrías decir tú a alguien que está en el mundo de las ventas y que sabe que la comunicación pues es vital, como tú lo dices, para generar conexiones que te permitan, primero que nada, que las personas te vean como una figura de autoridad, que se den cuenta que les puedes ayudar y luego entonces sí construir un camino en donde la persona pueda analizar una posibilidad de comprar o de adquirir alguno de los servicios que tú tienes? Algo que es indispensable es la práctica. No podemos volvernos expertos en algo si no lo hacemos en repetidas ocasiones. Ahora bien, vender como tal hay que practicarlo, pero si no sabes comunicar, pues muy difícilmente vas a vender. Entonces, lo primero que tienes que hacer es empezar a comunicar tus ideas, empezar a comunicar lo que sientes, escribirlo porque te ayuda a ordenarlo y luego platicarlo con personas y perderle el miedo a relacionarte con personas, porque además ahí pueden salir potenciales ventas. Claro. Entonces, mejorar la comunicación es un tema, como todos, de práctica, de exposición, y eso te va dando confianza. Yo, por ejemplo, la conferencia que impartí ayer fue la primera vez que yo impartí una conferencia. Nunca había hablado ante tantas personas y mucho menos un mensaje que fuera mío. De acuerdo. Me había tocado tratar con grupos medianamente grandes, extenderles mensajes en representación de otras personas, pero nunca construir un mensaje para un grupo tan grande y luego entregarlo con el nivel de histrionismo que requiere una conferencia para mantener a la gente enganchada. Sin embargo, en mi carrera profesional tuve la oportunidad o la necesidad y obligación de, por ejemplo, hacer muchísimas llamadas telefónicas para convencer a la gente de algo. No era ventas como tal, no voy a abundar demasiado en el asunto, pero era llamarle a un desconocido y hacerle llegar un mensaje. Y la primera vez que me tocó hacerlo, me dio mucho miedo, la verdad. Yo era un niño que cuando mis papás me decían, pide la pizza, me temblaba la voz. Nunca fui extrovertido particularmente. Pero el repetir y el tener que hacerlo me hizo pues, volverme más desenvuelto. Eso en comunicación uno a uno. Luego a lo mejor pude extender esa comunicación a pequeños grupos. Me tocó liderar pequeños equipos y me tocó liderar equipos muy grandes de personas. Y eso pues lo tuve que hacer primero
dándome la confianza de que tú puedes hacerlo, aunque no estaba seguro de que podía hacerlo, pero luego practicándolo una y otra vez. En algún momento también tuve experiencia en política y en campañas políticas y me tocaba abrir puertas y sacar a platicar a los vecinos y eso lo tenía que hacer una y otra vez y tú pregúntale a cualquier persona de la calle, oye, ¿te atreves a tocar esa puerta y sacarle plática al vecino? Puede ser una experiencia retadora, abrumadora y de miedo para muchas personas y para mí no fue una excepción. Claro. Pero sin embargo lo hice y conforme lo fui haciendo, pues fui ganando ciertas tablas en la comunicación. Así que todo está en la práctica, todo está en atreverse a hacerlo y, por supuesto, si uno puede tener preparación previa de estudio, de desarrollo de ideas, de escribir, de articular un poquito más, de incluso hablar frente al espejo, eso aporta. Bien. Pero si no sales y lo practicas, es imposible. Oye, Jerónimo, y fíjate que yo siempre he pensado que a veces los vendedores piensan mucho en lo que tienen que decir a los demás, ¿ok? En su discurso ensayado, en qué le voy a responder a alguien si me pregunta eso. Pero dentro de ese proceso hay un lenguaje interno que constantemente está ahí, ¿sí? Y de alguna manera me refleja mucho lo que estás diciendo, ¿no? Cómo me sentía quizá la primera vez que hice esa llamada, sentí miedo, a lo mejor pensé que me iba a volver a temblar la voz, ¿sí? A lo mejor me sudaron las manos. ¿Qué le dirías a un vendedor que todavía a veces se siente así para que su lenguaje interno, ¿sí?, pueda mejorar? Aparte de esta gran recomendación que nos estás dando de practicar, porque ahí es donde vas a romper también tus limitaciones y vas a generar la confianza. Pero ¿qué le dirías a esa persona para que se diga a sí mismo algo que le permita empezar a hackear de lo que tú hablas también y la mente hacia una parte que me proyecte de una mejor manera o me dé mejores oportunidades? Pues mira, yo creo que después de cada interacción, tener una retroalimentación consigo mismo, ¿no? Después de un proceso de ventas, ya sea exitoso o no, retroalimentarte y decirte, preguntarte si ese protocolo de ventas, si ese método que estás desarrollando es perfectible, porque siempre puede mejorar, siempre puedes ir corrigiendo. Y de hecho, lo vas a hacer de manera intuitiva, pero lo vas a hacer mejor si te tomas ese tiempo de reflexión, si entiendes qué es lo que pudo haber detonado la venta o haberla bloqueado, o haber hecho un cierre antes, ¿no? A lo mejor te dio miedo cerrar en ese momento porque dijiste, ay, no sé si está preparada la persona, y a lo mejor ya pudiste haber pasado con el siguiente cliente, o a lo mejor te apresuraste demasiado. Entonces, tener esa retroalimentación contigo mismo, incluso, digo, no sé si eso viola alguna ley o algo así, pues grabarte mientras tienes la conversación para escucharte y decir, esto estuvo bien, aquí no estuve tan bien, a lo mejor si afronto la situación futura de esta otra manera, puedo obtener mejores resultados. Yo creo que esa sería una herramienta muy positiva, ¿no? Uno aprende mucho de verse en la cámara, uno aprende mucho de escucharse en una grabación, aprende incluso a modular el tono de la voz. A mí me pasó alguna vez que hace muchos años que me grabé porque tenía que hacer una exposición y noté en mí un tono sumamente arrogante en el cual yo decía, híjole, si yo me estuviera escuchando me pegaba una bofetada, ¿no? Entonces, ese tipo de feedback Sí. que uno puede tener es vital también para transformar la manera en la cual comunicamos. Si uno se expone nuevamente, si nos vamos a la práctica y lo hacemos una y otra vez, lo vamos a hacer de manera intuitiva. Pero podemos acelerar ese proceso si llevamos un proceso de reflexión sobre nuestro trabajo en el día a día, ¿no? Si no nos da tiempo en el día a día, cada tanto, programar esas sesiones con uno mismo y decir, ¿cómo lo vengo haciendo, ¿no? Medir es una parte fundamental de los objetivos. Entonces, uno puede encontrar mecanismos de medición en su propio trabajo como vendedor, aunque parezca que no. Bien. ¿Cuánto me tardé Sí. en concretar la venta?
¿Cuánto tardé en desarrollar esta conversación? ¿Cuántos clientes me están buscando de nuevo? Entonces, Bien, me gusta porque hace mucho sentido con el tema que tiene por objetivo el podcast, que es al final generar vendedores que sean conscientes de todo el proceso. Y definitivamente el encontrar un espacio de reflexión, un espacio de retroalimentación con uno mismo, un espacio en donde también podamos ver cómo nos sentiríamos si fuéramos nuestros clientes, ¿no? Y en esta reflexión que nos haces tan interesante de cómo te escuchaste y dijiste, no es realmente lo que yo quiero proyectar y cómo eso puede modificar. Te quiero poner un reto porque no te lo había platicado antes de iniciar el podcast, pero a mí me gustaría que nos ayudes a definir para ti qué sería un vendedor consciente. Ok. Un vendedor consciente está conectado con su cliente. Entiende a su cliente y busca ese entendimiento desde el principio. Pregunta mucho, escucha más y a partir de ahí vende. Para mí eso sería un vendedor consciente. Y además, estar conectado con el contexto, entender la economía, entender tu producto, qué lugar tiene tu producto en el mercado. Entender el perfil de cliente al que vas, cuáles son sus necesidades, sus miedos, sus sueños, sus preocupaciones. Bien. Eso sería un me encanta y me quedo, familia, si me lo permite, Jerónimo, con el preguntar mucho y escuchar más. Creo que ahí acabas de dar con un tema toral de lo que debe vivir un vendedor, ¿sí? El vendedor consciente, como bien lo dices, debe preguntar mucho, pero debe saber escuchar y debe de entender cuáles son las necesidades de su cliente en este proceso en donde se está construyendo una confianza. Entonces, me encanta lo que acabas de decirnos, Jerónimo, y creo que va a ser muy valioso para todos en la comunidad quienes nos están viendo y escuchando en el podcast. Jerónimo, siempre he tenido una especial admiración por los escritores, porque me parece algo tan brutal, o sea, el tener la capacidad de generar un contenido que te permite describir las ideas de una forma en la que puedas escribir un libro. Te lo digo particularmente, es un reto que yo tengo y que lo tengo como una meta de vida, que yo espero poderlo lograr. Pero me gustaría que nos llevaras un poquito a ese proceso creativo de estar en ese momento en el que a lo mejor las ideas empiezan a fluir, porque yo creo que el vendedor también a veces entra tanto en un proceso, digamos, tan cuadrado, que a veces nos los hacen ver que debería ser así, que se nos olvida un poquito ser creativos y empezar a lo mejor a jugar con estas cosas que podemos hacer diferentes. Yo me imagino un poquito, y entendiendo que a lo mejor cada escritor tiene diferente forma creativa de hacerlo, pero llévanos un poquito esos espacios en donde empiezan a llegar tus ideas a la cabeza y las empiezas a plasmar en una hoja. No sé si lo escribes a mano, si lo haces en computadora. Un poquito cuéntanos al respecto. Pues mira, yo te diría que es muy importante darle valor a esas ideas, aunque sean recreativas que tenemos y que se salgan del contexto del trabajo, valorarlas y a lo mejor pasarlas a papel, ¿no? Eso es muy importante. Yo en mi carrera profesional escribí mucho sobre pedido para otras personas. Escribí mensajes que no eran los míos, dándole la forma y el estilo que yo consideraba como experto en comunicación, y eso me entrenó mucho para escribir. Pero yo paralelamente empecé a desarrollar pues mis propias ideas. Siempre me gustó la narrativa. Mi primer proyecto literario es un libro de cuentos cortos que se llama Relatos Miserables. Entonces, yo estaba trabajando mientras yo escribía ese libro, y yo ese libro lo escribí por puro gusto. Yo nunca tuve la pretensión de vivir de él, sino tenía la necesidad de expresarlo, porque me gusta, porque lo disfrutaba. Y ese libro me ha traído grandes satisfacciones, me ha abierto puertas también. Y es alguna forma de capitalizar algo que ves como hobby, que ves como entretenido. Todos los vendedores seguramente tienen algún hobby, algo que los apasiona, que se sale del contexto de su trabajo. No es perder el tiempo, es aprovecharlo y aprovecharlo muy bien, porque no solo nos construye la actividad creativa como seres humanos, sino que también nos hace disfrutar, y la vida también es para disfrutarla. Entonces, mi proceso creativo nunca
yo nunca he dejado de escribir, aunque sea en mi cabeza. De acuerdo. Que es el pensamiento, básicamente. El pensamiento tiene forma de palabras, no es inevitable eso. Entonces, y nunca desestimé, creo que eso fue un error, que si algo no cometí como error en mi vida, fue desestimar mis ideas y mis preguntas que no tenían nada que ver con el trabajo y que no me dejaban un solo peso. Porque en algún momento esas ideas me sirvieron para algo. Entonces, disfrutar y recrearse pensando, imaginando, fantaseando, no tiene nada de malo, es muy positivo. Dedicarle un tiempo a eso, dedicarle tiempo a los hobbies, quitarle tiempo al trabajo para los hobbies. Si así lo sientes, hazlo, porque eso te construye, porque eso te enriquece como persona y el día de mañana también te va a ayudar a conectar mejor con los clientes, porque los clientes son humanos, no son signos de pesos. Bien. Y van a conectar con un ser humano, no con un vendedor. Sí, y esta parte está increíble porque creo que a veces es un reto mayúsculo que se puede tener en el tema de las ventas, ¿no? A veces te dan esta versión del cerrador, del tiburón, del no se te puede ir nadie de la mesa sin que le haya sacado algo. Y creo que esta mentalidad te invita a veces a olvidar que estás frente a un ser humano que tiene necesidades, que tiene problemas, que te está brindando muchas veces la confianza y que de esa forma, pues lejos estarías de ser corresponsable de esa confianza que te están dando. Por el contrario, ¿no? Como dices, le puedes estar poniendo el signo de pesos y eso es totalmente lo contrario a lo que nosotros hemos venido trabajando. Entonces me encanta la forma en la que nos llevaste hacia esta parte de la creatividad de las ideas y de seguir reforzando estos espacios en donde conectas contigo y con el otro ser humano. Jerónimo, me encantaría decirte algunas palabras y que nos vayas soltando así las ideas que se te vengan a la cabeza, Okay. ¿vale? Lo primero que te diría es pasión. Yo. Bien. Pensar. Pasión. Muy bien. Ventas. Reto. Mentorías. Futuro. Planeación. Mi coco. Bien. ¿Por qué tu coco? Nunca me gustó planear. Siempre me gustó desarrollar ideas y que otras personas planearan cómo ejecutarlas. Lo tuve que hacer y cuando lo hice me di cuenta de lo valioso que es planear y detallar un plan de acción. Es algo que visito en mi libro y que la verdad fue de los descubrimientos que tuve muy recientes y que me hubieran hecho la vida muchísimo más fácil. Entonces, planear pues es mi coco, pero a la vez es algo que desbloqueó en mí otra realidad mucho mejor. Qué bueno. Y se hablaba hace unas horas que cuando quieres convertirte en una mejor versión, tienes que de alguna manera destruir la versión que hoy en día eres, ¿no? Entonces, aprecio mucho que nos platiques que fue tu coco, pero que también ya estás trabajando, obviamente, para ayudarte y apalancarte a otras personas que también te pueden ayudar. Jerónimo, la verdad es que me siento muy contento de que hayas compartido con nosotros este espacio. Yo me siento muy contento. Muchas gracias por la entrevista. Sí. La verdad, muy interesantes tus preguntas y muy padre lo que estás haciendo. Qué bueno, Jerónimo. Y quiero finalizar con algo que hacemos con todos nuestros invitados. Y quiero que visualices por un momento que tu red social sería, digamos, la puerta hacia Jerónimo, hacia la persona, y que por un momento tú pudieras conectar con el número que imagines y que sueñes, que pudieran llegar a ser millones de personas, estoy seguro, y que cuando le dieran clic y abrieran tu red social, hubiera una frase. ¿Qué frase te gustaría que la gente leyera cuando entrara ahí? Se puede pensar mejor y pensando mejoramos. Muy bien. Pues Jerónimo, muchísimas gracias por haber estado en Ventas Conscientes. Gracias por lo que estás haciendo, porque estás sirviendo a otras personas, a otros seres humanos. Qué bueno que nunca has dejado de pensar y qué bueno que esas ideas las estás plasmando en acciones. La verdad me siento muy afortunado de que estuviste el día de hoy con nosotros. Y familia, muchísimas gracias por acompañarnos en Ventas Conscientes. Un honor haber estado con Jerónimo. Y recuerden que cada conocimiento que tienen, si lo llevan a la acción,
les va a permitir estar en una mejor posición para lograr los resultados que están esperando.